Zona Médica, te invitamos a conocer todo lo que sucede en el fascinante universo del cuerpo humano a través de especialistas que tienen la solución para ti. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más del programa En Opinión de un Médico Nikkei. Yo soy el doctor José Luis Akaki, soy médico internista y a mí me encuentran en el Hospital Ángeles Metropolitano. Pues ahora vamos a tratar un tema muy interesante para toda nuestra audiencia. Hemos invitado que de hecho ya se está uniendo a nuestro grupo, al doctor Alfredo Tanaka. Él es un internista, pero muchos años se ha dedicado a dar cursos y a ser instructor de eventos muy conocidos como son el ACLS, que son manejo avanzado de los problemas de tipo médico, y el ATLS, que es otro programa que se dedica a los problemas de tipo traumatológico. Él ha sido instructor por muchos años, tiene una gran experiencia y hoy nos va a hablar de un tema que yo se los comenté en la publicidad que mandé en la mañana, lo que todos debemos saber en un evento de una emergencia. Y el día de hoy vamos a tratar un tema que está relacionado con lo que sucede cuando una persona, por alguna razón, hace un paro cardíaco o un paro cardiorrespiratorio y está en un lugar fuera del hospital. O sea, está en la calle, en el teatro, en la escuela, en un restaurante, en cualquier sitio donde no hay manera de que en ese momento llévenlo acá. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona que está a su lado? ¿Cómo debe actuar? No entrar en pánico y empezar a tomar ciertas decisiones para poderle ayudar a esta persona que ha tenido un evento adverso y que pone en peligro su vida. Recuerden que paro cardíaco todavía no está muerto, sino en ese momento su corazón se paró, pero hay maniobras que pueden hacer que ese corazón vuelva a caminar. Bienvenido, doctor Tanaka. Muchas gracias, doctor José Luis Akaki. Agradezco su invitación y pertenecer a la Sociedad Médica Nikkei aquí en México. Muchas gracias. Pues bienvenido. Sabemos ya de su amplia experiencia en esto. De hecho, él estuvo con nosotros hace 2 semanas en las Jornadas Médicas Nikkei. Él dio un taller sobre primeros auxilios para la comunidad no médica. O sea, había allí jefes de familia, profesores, hasta niños, bueno, jóvenes había ahí, y se les estuvo dando un entrenamiento para cómo, por ejemplo, lo que debe hacer en un paro cardíaco. A ver, para empezar, ¿qué es un paro cardíaco o un paro cardiorrespiratorio? Bueno, definiendo paro cardiorrespiratorio es el paro, el stop o el paro de la actividad mecánica del corazón. Es decir, el corazón ya no trabaja como una bomba, ya no logra expulsar la cantidad de sangre adecuada al cerebro, principalmente al corazón y a los pulmones. Sí, o sea, en ese momento el organismo ya no está recibiendo, el cerebro no está recibiendo sangre que es la necesaria para su función. Así Entonces, ¿qué se hace? Estamos en un teatro. O sea, sí, lo que se hace son un conjunto de procesos, de maniobras, para tratar de, cuando menos, dar que trabaje la bomba, gracias a nuestra participación, para llevar sangre al cerebro, al corazón y a los pulmones. Esto es lo que se llama reanimación cardiopulmonar, que básicamente son compresiones torácicas, doctora Akaki. Okay. Muy bien, entonces, ¿qué se hace? A ver, estamos en un teatro, estamos en otro evento y una persona hace una cara como de algo le pasó y cae al piso y llega la persona, y ¿cómo detecta que está en paro? Primero tenemos que llegar, ver que la zona es segura, ¿sí? Que no nos vaya a caer algo, que vaya a pasar algo por ahí, y nos acercamos a la persona que perdió el conocimiento o que creemos que perdió el conocimiento. Le llamamos, le hablamos, por ejemplo, y lo tomamos de los hombros, golpeamos ligeramente en los hombros y le decimos 2 veces: señor, ¿cómo está? Si es que es un señor o un joven, señor, ¿cómo está? Y si no responde, es cuando
hacemos el primer proceso, que es primer eslabón de la cadena de la supervivencia. Es pedir ayuda y activar el sistema médico de emergencia. A ver, ¿cómo se haría en este caso? En este caso, llamaríamos si estamos, me dice, en un teatro o en un restaurante, le diríamos a una persona cercana, le diríamos, oiga usted, por favor, el de corbata roja, por favor active el sistema médico de emergencias, llame al 911 y si hay un equipo de primeros auxilios y un desfibrilador externo automático que puede haber en los teatros grandes, le pedimos que lo traiga. O sea, ya empieza, habitualmente cuando sucede un evento de estas características, los curiosos, siempre hay curiosos, ¿no? Que van y se ponen alrededor y no saben qué hacer y se le quedan viendo al primero que toma la decisión de actuar, que se supone es una persona que tiene cierto conocimiento de causa, pero la mayoría de la gente se queda paralizada y no saben qué hacer, y entonces el que va a tomar la decisión toma esta posición y asigna una función a una persona específica, no al azar. A ver, alguien llame por teléfono, no. Tiene que asignar a una persona para que se eche a andar toda esta cadena. Sí, se disipa. Y en caso de que no hubiera nadie, o que nadie fuera, actualmente ya tenemos, si tiene su celular a la mano, inmediatamente se llama al 911, o al número de emergencia si tuviera algún cercano, y hablaría inmediatamente, antes de seguir al siguiente proceso. Ya se llamó, o alguien ya fue y llamó, la persona no responde, entonces segundo paso o segundo eslabón, ¿cuál sería? Me acerco al paciente nuevamente y acerco mi cara y mi oído a la cara del paciente y veo si se mueve su caja torácica, es decir, su pecho, si se expande o si se siente la respiración. Si veo que el paciente no se mueve, no habla, se ve que no respira, no se mueve nada, entonces inicio las compresiones torácicas. Que para eso hay que tomar un curso, o sea, no se puede decir aquí por radio comprima el tórax, sino que tiene que cierta técnica, que lo más recomendable es que todas las personas que están en contacto con público, llamamos profesores, meseros, de deportivos, todos los que tienen que ver con mucha gente deben tomar un curso de resucitación cardiopulmonar, un curso de RCP. Entonces, la persona esta ya lo tomó y empieza a dar los masajes. Si es una persona de personal de la salud que lo tomó y sabe tomar el pulso, toma el pulso. Si no sabe, con lo que yo mencioné, debe iniciar las compresiones torácicas. Debe estar el paciente en posición horizontal, boca arriba, y en una superficie firme y dura. Sí. Porque si, por ejemplo, le sucede a alguien y lo tiene en su cama, acolchonado sobre una cama de agua o muy acolchonadito, no va a servir las compresiones torácicas. Tiene que estar en una superficie dura. Entonces, ¿cómo inicio las compresiones? Con mis dos manos, tomo la mano, una puede de las ver, manos. porque sí sale imagen, puede enseñar aquí en la... Mire. Sí, entonces, el talón de la mano de una de mis manos, por ejemplo, de mi mano derecha, en el talón de la palma de la mano, ¿sí? La tomo y la pongo directamente sobre el centro del tórax. El centro del tórax, que está un hueso que se llama esternón, en el centro de ese tórax. Ahí pongo mi talón de la mano y entrelazo, ¿sí?, mi otra mano sobre la mano que puse directamente al pecho. Con los codos trabados, completamente trabados, y yo sobre el paciente haciendo un eje de 90 grados, ¿sí?, y el paciente en una línea horizontal, empiezo mis compresiones a una velocidad de 100 a 120 por minuto, ¿sí?, con una profundidad aproximadamente de 2 pulgadas o 5 centímetros. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo? Bueno, si le voy a dar respiraciones boca a boca, o si tengo un respirador, una mascarilla, doy 30 compresiones por 2 ventilaciones, 5 veces o 2 minutos. Después de esos 2 minutos, checo si el paciente ya respira o si ya se mueve, o si no, continúo hasta que llegue la ayuda. Si es que no, le voy a dar respiración boca a boca porque no la tengo la confianza, no sé que tenga el paciente y no tengo un respirador ahí, entonces solamente doy compresiones continuas
a una velocidad de 100 a 120 por minuto. Si me dicen, bueno, ¿y cómo sé que es 100 a 120 por minuto? Pues tengo que practicar, claro, en esta velocidad. Si no, ustedes mismos, los que son músicos o los que estudiaron música, saben, usan su metrónomo y saben esa velocidad, o hay una aplicación, y ahorita que todos tienen prácticamente celular, una aplicación que se llama Full Code Pro, que es de la American Heart Association, Full Code Pro, y ahí está un metrónomo y se dice qué medicamentos, etcétera, pero está el metrónomo. O cualquier aplicación busca metrónomo y le pone una velocidad entre 100 y 120, idealmente 110. Si no, muy popularmente se pone una canción y al ritmo de una canción, como es una canción muy popular de los Bee Gees, un grupo de los 60, 70 que se llama Stayin' Alive, o una canción de Pink Floyd, Another Brick on the Wall. Con ese ritmo puede usted practicar. Créame, toman los cursos, pero en caso de que caiga un paciente en paro y usted no sabe dar, no ha tomado un curso, en el 911 se le toca un telefonista que haya tomado primeros auxilios, que es un requisito para entrar ahí, le indica cómo hacer las compresiones mientras llega la ayuda. Bueno, entonces estamos dando compresiones con esa velocidad, 120 por minuto, con esa profundidad, 5 centímetros aproximadamente de profundidad, ¿sí? Tratando siempre de que damos la compresión e inmediatamente soltamos para dejar expandir el tórax y llegue sangre al corazón y pueda después, al comprimir nuevamente, llegar al cerebro y a los pulmones. Recuerde que si no damos compresiones adecuadas, más fácilmente el paciente va a perder, va a llegar a la muerte cerebral. Entonces es importante que demos esas compresiones fuertes. Sí, aquí los minutos son muy importantísimos. Y el doctor menciona que 2 minutos continuos. Y a los 2 minutos, ¿cómo va a evaluar? Evaluamos nuevamente. Si sé tomar el pulso, tomo el pulso, me acerco para ver también si siento la respiración, veo el pecho para ver si se expande, es decir, se expande y se disminuye, aumenta volumen, disminuye porque está respirando, y checo el pulso carotídeo, claro, el pulso que está al lado del cuello, al lado de la manzana de Adán, checo el pulso, y si lo siento en no menos de, que no deje pasar más de 10 segundos, si lo siento, entonces paro las compresiones torácicas, ¿sí? Pero si no, sigo hasta que llegue la ayuda. Sí, aquí lo importante es no dejar al paciente, o no al paciente en este caso, al individuo que tuvo este evento tan severo, no dejarlo hasta que no se pueda buscarle una solución definitiva. Entonces está la persona ahí dando el masaje, ya alguien se acercó voluntariamente, le puede auxiliar, se consiguió la mascarilla, le puede auxiliar con las ventilaciones, entonces son 30 compresiones con 2 ventilaciones. Por 5, que es aproximadamente 2 minutos, o si alguien está tomando el tiempo, cada 2 minutos dice. Entonces, en caso de que haya otra persona que sepa comprimir, entonces cada 2 minutos cambiamos, porque es muy agotador. Es claro, todo aquel que haya hecho alguna vez prácticas o haya atendido un paro cardiorrespiratorio, a los 2 minutos está súper cansado y sudando, ¿sí? En los brazos está uno sudando, le falta el aire, entonces cada 2 minutos, porque si no tenemos fuerza, estamos cansados, ya no son efectivas esas compresiones y no le estamos ayudando al paciente. Entonces, si llega la ayuda es muy importante, por eso el primer eslabón de la cadena de supervivencia es pedir ayuda, el segundo es dar compresiones efectivas, ¿sí? Entonces eso es importante, compresiones es lo más importante y eso quiero remarcarlo muy bien, porque desde hace más de aproximadamente 15 años ya dejamos de primero la letra A, que es vía aérea en paro cardíaco. Antes primero abríamos la vía aérea y le dábamos respiraciones al paciente y después le dábamos compresiones. Lo más importante es que llegue sangre al corazón y sangre al cerebro, de ahí que las compresiones son lo primero y después damos ventilaciones. Y si no hay con qué darle ventilaciones y no tenemos confianza para darle respiración a boca, solamente las manos, compresiones torácicas efectivas. Sí, esto es muy importante recalcarlo porque nuestro organismo, entre más sofisticado es más delicado. Por ejemplo, un músculo puede quedarse varios minutos sin circulación, sin sangre, y
en cuanto se le recupera, el músculo se recupera en su función, pero el cerebro no es así. El cerebro, ¿cuánto es lo más que aguantaría sin que le llegue sangre oxigenada? Bueno, hay varias cifras y va a depender, se habla de 10 minutos inclusive, de 10 minutos, pero ya a los 10 minutos ya sería demasiado. Algunos hablan de 3, 4 minutos. De ahí la importancia de las compresiones torácicas, porque puede ser que yo a los 10 minutos logre sacarlo del paro cardíaco, regrese el corazón a latir, empieza a llegar nuevamente sangre al cerebro, oxígeno al cerebro, pero ya el cerebro ya tuvo un daño severo y ya no se recupera, y el paciente puede quedar en estado vegetativo, ¿no? Entonces es importante las compresiones torácicas. De ahí que lo que estamos mencionando es para todo el personal de salud, indiscutiblemente, pero hay muchas personas que lo toman y que lo saben. Los sobrecargos, aeromosas, pilotos de avión, personal, técnicos de urgencias médicas, personal que trabaja en fábricas. Inclusive yo tomé el curso de soporte vital básico en el Hospital Español con el doctor Alfredo Sierra Unzueta, un saludo al doctor, al maestro Sierra Unzueta, y ahí lo tomé en el año, aproximadamente en el año 2004, y tomé el curso de instructor junto con una instructora de aeróbics, de un gimnasio, no sé si se puede decir comercial, de Sport City, porque tuvo la experiencia ella de haber salvado a un paciente con RCP y un desfibrilador. Y algunos gimnasios tienen desfibriladores externos automáticos, que son unos pequeños dispositivos de baterías que deben estar en todos los lugares muy concurridos, como estadios, restaurantes muy grandes, centros comerciales, aeropuertos. Si ustedes han visto, atrás de los aviones siempre hay una cajita que dice AED, que es Automatic External Defibrillator, o en los pasillos de los aeropuertos. En Houston hay mucho, cada 200 metros debe haber uno. En el Hospital Español, en el área de consulta externa, y algunos hospitales, ambulancias y fábricas lo tienen. De ahí la sugerencia y las leyes de cardioprotección que deben existir en el mundo, y que en México solamente 5 estados lo tienen, ¿no? Y que desafortunadamente todavía, a pesar que hay dictamen de los senadores, todavía no se logra convalidar que haya desfibriladores y capacitación a la mayoría de la población, porque eso en realidad salva vidas. Una pregunta, en el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿hay desfibriladores? Hay desfibriladores. Ustedes pueden ver en algunas zonas donde a veces hay una cruz roja en la parte de arriba, y hay una cajita ahí de cristal donde hay un equipo que dice AED o DEA, que es desfibrilador externo automático, o en inglés Automatic External Defibrillator, y están ahí. Entonces, si alguien llega a caer en paro y usted está ahí y sabe este proceso, inicia compresiones torácicas, primero llama, ve que cayó al suelo, señor, ¿cómo está? No responde, pide ayuda y diga, tráigame el desfibrilador. Y el empleado o el vigilante o el policía del aeropuerto va a saber dónde está ese desfibrilador y la caja y el maletín de primeros auxilios, y llega inmediatamente. Y si usted, que es muy sencillo, ha tomado un curso básico de unas cuantas horas, puede hacerlo. O si no, algún médico que lo haya tomado, enfermera, aeromoza, ya que en el aeropuerto hay muchos y hay gente capacitada que no simplemente es médico, sino ha tomado el curso. Sí, esto es bien importante porque el curso no es para médicos nada más, lo debe tomar toda persona que esté en contacto con más gente. Lo que decía aquí el doctor, de gimnasios, de restaurantes, de centros deportivos, albercas, escuelas, ¿verdad? Debe haber gente capacitada para dar unas maniobras de resucitación cardiopulmonar cuando se presente, y nunca va a ser avisada, no va a decir que mañana va a haber, probablemente no. Eso se presenta en forma espontánea y debemos tener la capacidad de responder. Sí. Recuerden, el cerebro después de ciertos minutos se empieza a deteriorar, y hay una palabra que se llama muerte cerebral. La persona puede seguir con su corazón latiendo, con todo funcionando, pero el cerebro ya no funciona porque
la corteza cerebral se dañó y, como dice el doctor, queda en estado vegetativo. Sí, ¿Qué sí, consejos dar a la persona para que esté bien capacitada con esto? Bueno, yo recomendaría, y bueno, y está bien descrito en el mundo, estos lugares de cardioprotección, lugares seguros, de las zonas donde hay afluencia de personas, principalmente personas mayores de 35 años, porque estos paros cardíacos o estas muertes súbitas cardíacas se dan más entre personas mayores de 35 años, entre 35 y 55 años es lo más frecuente, esas muertes súbitas. Entonces, donde hay afluencia de mayores de 500 personas, ahí mismo tratar de darlos. Y entonces, estos son centros comerciales, estadios, centros deportivos, restaurantes donde va mucha gente, hay mucha afluencia de gente, es recomendable. El curso está recomendado para toda la población, en realidad es toda la población, no hay límite, pero de preferencia debemos darlo en aquellos lugares donde hay esa afluencia. Voy a decirles, por ejemplo, que también hemos dado cursos a amas de casa, inclusive. El curso está diseñado también para amas de casa, y se le llama amigos de la Sociedad Americana de Corazón, para gentes, por ejemplo, el jefe de la colonia dice, yo lo tomo, ¿no? Y él lo toma y sabe, y con los familiares, y practican los niños y todo, con maniquís amigables, pero esto está diseñado principalmente para lugares de mucha afluencia, escuelas, por ejemplo, escuelas. Sería ideal que cuando menos en cada turno, matutino, vespertino, hubiera 1 o 2, 3 personas que supieran dar reanimación cardiopulmonar básica, claro, al menos. Sí, lo que dice el doctor es muy importante. El tratamiento debe iniciar en el sitio, un sitio que sea seguro, que sea seguro que no vaya a haber un accidente y que el piso sea rígido. Sí. Porque si, como dice él, arriba de la cama no funciona. Porque pues, es muelleo más que otra cosa. Claro. Y se pusieron muchos ejemplos de los errores que se han cometido a través de la historia. Uno de ellos fue, me acuerdo que muy mencionado, cuando le dieron el balazo a Colosio, que fue hace como 30 años o no sé, algo más, que en lugar de darle el manejo allí mismo, era tirarlo al suelo y empezar todas las maniobras de respiración cardiopulmonar. Lo que hicieron fue cargándolo y llevándoselo corriendo, rebotando hasta otro lugar, y cuando pasó, ya habían pasado de 6 a 7 minutos, ya no había manera de sacarlo adelante. Entonces el manejo es en el lugar. Por eso la importancia que haya gente bien preparada, o no bien preparada, pero que tenga nociones para empezar las maniobras y saber que siempre hay que pedir ayuda. Así es. Entonces es importante activar el sistema médico de emergencias. Si nosotros nos damos que está en paro cardíaco, lo más importante es iniciar compresiones y esperar que llegue la ambulancia, la ayuda para poderlo. Sí, y ellos continuando en la camilla, continuando en la ambulancia, van dando compresiones torácicas, que en muchos lugares del mundo ya son compresiones con robots, ¿no? Con sistemas mecánicos para llegar al traslado rápido y continuar así. Inclusive logran salvar el corazón, y si el cerebro no funciona, esos pacientes siguen funcionando el corazón. Esas compresiones son muy efectivas y son donadores de órganos. Pues también salvan vidas, pero ya otras vidas. Se mueren ellos, pero su corazón funciona y sirve para darle vida a otras personas. Así es, doctora. Acabamos de dar ese curso que fue muy básico en el curso que dimos hace 2 semanas en el Club Japonés, y vieran que los más entusiasmados, porque se llevaron maniquí, se llevaron desfibriladores y todo, los más entusiasmados eran los jóvenes. Los jóvenes querían seguir dando masaje y practicando y todo. Y ya muchos adultos como que les daba como pena y no se acercaban, pero los más entusiastas siempre son los jóvenes. Por eso hay que capacitarlos a ellos. Sí, mire, doctor, hay experiencias, por ejemplo, esta que le hablé del instructor de aeróbics en un gimnasio. También hay experiencias que hemos visto inclusive en televisión, ya los televisan, ¿no? En estadios o juegos de fútbol americano o fútbol soccer, que de repente caen ahí y tienen paro cardíaco. ¿Sí? Entonces ahí lo que se ha hecho, si el paciente no respira, no se mueve, entonces en ese momento en el mismo estadio se inicia la reanimación cardiopulmonar. ¿Sí? Si es que tuvo una hemorragia cerebral, el paciente respira y se ve que respira, pero ya está inconsciente, bueno, se lleva inmediatamente al hospital.
Pero si en el estadio pasa eso, inmediatamente compresiones torácicas. Y ahí hay un DEA, ¿no? Un desfibrilador externo automático, ahí mismo pone unos parches, es de baterías, se descarga ahí mismo y se han salvado vidas en los estadios o en los lugares, en las escuelas donde hay esto, tal llamas un golpe fuerte cardíaco puede ser, se llama conmotion cordis, donde un golpe intenso, por ejemplo el fútbol americano, en el pecho el paciente cae, está fibrilando, tiene una arritmia que lo lleva a paro y lo han salvado la vida en estos casos, que son pocos, pero sí. Entonces en las canchas deportivas es triste que pueda haber una muerte súbita sin regreso a la vida por el hecho de que no está el desfibrilador o no hay nadie que inicie compresiones torácicas. Sí, si ustedes se fijan y lo ven por ejemplo, en programas de estadios y todo, las camillas que llevan las ambulancias especiales de este tipo no son camillas blanditas ni suavecitas ni nada, son o de madera o de una fibra dura para poder dar las maniobras sobre la tabla, porque si es una camilla blandita o un tipo reposet, pues ahí no va a servir. Entonces, todo el equipo debe estar preparado para dar la atención en el momento y en el sitio adecuado con personal que tenga más o menos la capacidad para esto. Y hay muchas otras emergencias. Ya como el doctor va a estar con nosotros en forma cotidiana, se van a tratar otros temas muy interesantes, por ejemplo, el atragantamiento, claro, que también es muy importante porque también una maniobra adecuada salva una vida. Y como eso hay otras cosas que son emergencias y que la gente a veces no sabe qué hacer. Sí, doctor, con mucho gusto. Quemaduras, por ejemplo, qué hacer en un caso de quemaduras, qué hacer en un accidente, por ejemplo, un accidente automovilístico y tenemos ahí un paciente que está inconsciente en el suelo, no está en paro cardíaco, pero está inconsciente y traumatizado. ¿Qué puedo hacer yo que no tengo ningún equipo y qué puedo hacer yo como persona para ayudarle a esa persona a salvarse? Va dirigido a público en general y claro, daremos algunos tips para primeros auxilios y para personal de salud básico. Sí, incluso, por ejemplo, anoche tuvimos una sesión en el hospital y después de la sesión hay una cena. Estábamos ahí en la convivencia de la cena y salen en la plática muchos temas. Pues estaban hablando de un médico joven 35, 40 años, en el hospital, bueno, en un lugar muy deportista y después de haber estado jugando tenis durante muchísimo tiempo, que llegó allí a los vestidores todo acalorado y todo, tomó una bebida fría, se la tomó rápido, hizo paro y cayó al piso. Y yo creo que en ese momento no supieron qué hacer, porque se murió por ese cambio brusco de temperatura, de haber llegado caliente y tomar una bebida fría rápida. Recuerden que el esófago está en contacto directo con el corazón, entonces sus cambios bruscos de temperatura también lo puede actuar. Y allí pues seguramente debieron haber iniciado las maniobras de respiración en el piso, empezar masaje y ventilación, masaje, y seguramente si estaban preparados, pues fue así, yo creo que antes de que se popularizaran tanto los cursos de ACLS y ATLS, que todavía pues, la gente no sabía qué hacer, ¿no? Ahorita ya está en los medios de comunicación se habla, bueno, le voy a dar reanimación, le voy a dar compresiones, aunque muchas veces lo dan en forma errónea o no indicado, porque el paciente ni siquiera cayó en paro y le están dando compresiones. Pero bueno, esta guía que dimos es importante porque si aún así no has tomado el curso, pero da las compresiones, estás seguro que no responde, no respira, no se mueve, es iniciar compresiones torácicas, pero claro, pide ayuda, porque no vas a estar eternamente hasta que ya no puedas de cansancio dar compresiones. Pide ayuda para que venga gente capacitada, lo lleven inmediatamente al hospital y con eso puedes salvarle la vida, ¿no? Te damos un lapso de 5 o 10 minutos a que llegue la ayuda y que pueda continuar el RCP, la reanimación cardiopulmonar avanzada. Sí, doctor. Sí, bien importante, porque como lo comenté hace un momento, el cerebro, algunas vísceras, el hígado, tienen cierta reserva tanto de nutrientes, de glucosa como de oxígeno, pero el cerebro no. El cerebro no tiene ninguna reserva, o sea, si no le llega, ya no tiene cómo trabajar. Si no le llega sangre, si no le llega glucosa, si no le llega oxígeno, no tiene cómo trabajar y el cerebro inmediatamente
se empieza a deteriorar. Sí, de ahí que el nombre muchos insistían hace algunos años, de no llamar reanimación cardiopulmonar solamente, sino reanimación cardiopulmocerebral. Cardiopulmocerebral. Sí. Si lo que hay que proteger es el cerebro, porque es el que primero se daña. Sí. ¿Y el corazón? Sí, el corazón. Lo demás se puede... Yo veo cirugías de ortopedia que le meten unas vendas a la pierna y dejan sin circulación una pierna durante 1 hora, 2 horas para operarle una fractura y después al final se la quitan y ¡pum!, se recupera la circulación. Claro. El cerebro no se podría. Sí, de ahí que es muy importante dar las compresiones fuertes y rápidas para que llegue, cuando menos, con lo máximo excelentes, pueda llegar hasta un 30% del flujo normal al cerebro, del flujo normal cerebral, y podamos tener tiempo de que pueda recuperarse el paciente, de aquí que lo desfibrilamos, de que llegue al hospital, etcétera. Esto debe estar muy coordinado entre la población, que debe estar capacitada para dar reanimación cardiopulmonar, avisar oportunamente el servicio prehospitalario y el hospital receptivo, ¿no? Esto nos falta pues todavía mucha educación, en eso también las planeaciones de la Ley General de Salud está interviniendo, pero bueno, necesitamos todavía más. Estas leyes de cardioprotección, como les decía, de lugar seguro cardioprotector, solamente algunos estados lo han implementado, y en México estamos en eso, de que se trate de que haya estos desfibriladores externos automáticos en estos lugares públicos y privados, que haya capacitación mayor a la población, ¿sí?, para avisar inmediatamente, darse cuenta de un paciente que está en paro, que los telefonistas del 911 sea el requisito indispensable, que ya lo tienen, saber primeros auxilios, pero que estén actualizados en reanimación cardiopulmonar cuando alguien les hable por teléfono y digan qué hacer mientras llega la ambulancia. Y claro, nuestro servicio prehospitalario, las ambulancias deben estar bien coordinadas, y pues eso es muchas oportunidades donde mejorar. Y sobre los deportes que más riesgo tienen para presentar un paro cardiorrespiratorio. Dicen que el fútbol americano, un cascazo al pecho, puede producir un paro. Claro, es el famoso conmotion cordis, que hace la conmoción cardíaca, puede llevar a paro cardíaco. Sí, los más de contacto agresivo, fuerte, y claro, muchos deportes extenuantes que han llevado a algunos a sufrir algún paro cardíaco. Sin embargo, de ahí que, por ejemplo, a correr un maratón o algo, o algún deporte extremo de mucha resistencia, la preparación previa debe ser importante para que nuestro corazón pueda resistir, ¿no? Y no tengamos una arritmia, claro, y previamente estar sanos. Hay gente que ya nació con cierto defecto en su corazón, defecto, por ejemplo, eléctrico, y tiene algún tipo de arritmia que al hacer algún ejercicio o en algún momento espontáneo puede tener muerte súbita. Esos pacientes deben detectarse, en ocasiones tener desfibriladores implantados en su cuerpo, o inclusive al sentir las primeras alarmas de la arritmia, que ya saben, acudir a un hospital antes de que caigan en paro cardíaco. Pero sí, los deportes extremos y los deportes de contacto. Ese de deporte extremo, yo en alguna época de mi vida fui maratonista, en alguna época de mi vida, hace muchos años, pero cuando corrí el maratón de París en el año del 2002, iban ahí entre nosotros carritos eléctricos, así entre el maratón, con desfibrilador, o sea, con un equipo de desfibrilación lo llevaban ahí porque sabían que era un tropezón o algo así, ¿no? Pero una arritmia cardíaca. Allí iban los carritos entre los corredores, no muchos, pero los veía uno, iba corriendo y los iba viendo que allí iban los obviamente, pues, otro nivel de atención, ¿no? Sí, no, claro, sí, de ahí que todas nuestras ambulancias deben tener desfibriladores. Sí. Y las más sencillas, aunque sean desfibriladores externos automáticos, porque lo ideal es el desfibrilador grande con pantalla, ¿no? Que algunas ambulancias que solamente son de terapia intensiva son las que los tienen, pero las comunes deben tener esas cajitas que son desfibriladores externos automáticos, que los enciendes, son de baterías y te dicen qué hacer poniendo unos parches y desfibrilando, dando la descarga eléctrica cuando es necesario. Entonces sí, eso es importante, necesitamos esa educación. Y lo menciono, un dictamen en el 2021
de la Cámara de Senadores propuso esto, de que hubiera cada 200 metros, pero la ley no se ha aprobado, no ha salido a la Ley General de Salud. Hoy mismo la revisé y no ha salido en este 2024 todavía alguna modificación de este artículo 57 y artículo 163 de la Ley General de Salud aquí en México. Pues no hay dinero para comprar desfibriladores, para ver desfibriladores. No. Sí, porque todo eso es economía, la inversión y todo. Pues qué plática tan interesante, doctor Tanaka, sobre lo que hay que hacer en la emergencia, que ya no es nada más para médicos, es para todo público en general. No sabe uno en qué momento se va a presentar la emergencia. Yo tengo un amigo que estaba en su casa, le dio un infarto y estaba con él de visita una persona que era una enfermera que lo había ido a visitar porque era y en ese momento ella le dio toda lo que se había que hacer, le dio la atención y todo, y años después se casaron. Años después le había salvado la vida y de ahí nació una relación muy bonita que todavía perdura, Directo al corazón. Todavía perdura, pero ella sabía qué hacer, ¿no? Sí. Ella sabía qué hacer, se puso en esas condiciones y incluso... Sí. Y hablando de eso, doctor, paro cardíaco, entonces hay que saber, o sea, el paro cardíaco ya el paciente, hay que inmediatamente actuar, reanimación cardiopulmonar, compresiones torácicas, pero hay cosas que nos avisan que puede caer en paro, ¿no? Y en México, en México y en el mundo, la causa más frecuente de paro cardíaco son las enfermedades cardiovasculares, y de ellas, el infarto agudo al miocardio. Entonces, si a mí me empieza a doler el centro del pecho, tipo opresivo, generalmente, siento que me aprietan, empiezo a sudar, puedo tener náuseas, o me duele el cuello o el maxilar, y pues, puede ser un infarto. Recuerden, y lleva más de 10 minutos con ese dolor y es constante, y no se me quita, inmediatamente llegar a un hospital, ¿sí?, para que me sea revisado, porque puedo tener un infarto, hacer una arritmia cardíaca y caer en paro cardíaco. Esos pacientes, la mayoría mueren en casa porque no llegan al lugar hospitalario. Entonces, es prevenible el paro cardíaco también. Sí. Afortunadamente, en algunos hospitales grandes de México ya se implementó lo que se llama el código infarto. Perfecto. Que llega uno y desde que llega uno hay flechitas en el piso, se despierta todo un mecanismo y llega directo hasta la sala de hemodinamia. Sí, a que le hagan. Y yo he visto 2 o 3 casos de conocidos que llegaron aquí al Centro Médico Nacional del Seguro con infarto y llegaron y a la hora y media ya le estaban haciendo el cateterismo y abriéndole esa arteria que estaba tapada. Sí. Pero ojalá lo tuvieran todos los hospitales. Todos los hospitales o hospitales cercanos. Creo que ya en estos varias salas de hemodinamia se han abierto, según se dice en los medios de comunicación. Sin embargo, también falta mucha educación de la población. Recuerdo algunos años que había medios de comunicación, decían: tienes dolor en el pecho, llevas tantos minutos, acude rápido porque puede ser un infarto agudo del miocardio. Ya no los veo esos comerciales. Sí. Entonces, esa educación es importante, esa educación en la escuela, en todos, pero los mismos padres y todo, ayudarlos, ¿no?, a educarnos a toda la población en esta situación. Es importante porque, les digo, es prevenible. Estas muertes súbitas por cardiovasculares son prevenibles. Sí, llegar a tiempo. Y sí, código infarto, interesante. También ya está implementándose el código ictus, también, que es el código en caso de evento vascular cerebral o embolia cerebral, que se dice popularmente, ¿no? Pero sí, importante, doctor. Sí, importante. Por ejemplo, cuando llega uno a código infarto, no hay de que, a ver, primero lea esto, a ver, vea el papelito, a ver, enséñeme su credencial, sí. No, allí es de ya directo, y después ya investigan si es derechohabiente o no, pero primero se le da toda la atención. Sí, porque puede presentar ahí mismo una arritmia tipo paro, fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, y ahí se murió. Exacto. Sí, ahí se murió. Lo llevan rápido, empiezan reanimación cardiopulmonar, pero bueno, veremos. Porque no todos los paros cardíacos con buenas compresiones y desfibrilaciones salen y se recuperan, sobreviven. Recuerden que hay un porcentaje. Dentro de un hospital puede ser ese porcentaje del 18 al 30%, dependiendo de la capacidad del hospital y de la capacitación que tengan y del tiempo que lleva y del paciente. Ese es el promedio.
y fuera en la calle va del 2% al 11% la sobrevida, entonces baja mucho. Entonces muy importante entonces reconocerlo, llegar a tiempo y que se dé un RCP efectivo y una desfibrilación temprana, en caso que se requiera, claro. Sí, pues son palabras que ya son parte del vocabulario común. RCP, que es decir resucitación cardiopulmonar, y entonces echa a andar la cadena de supervivencia, y entonces ya saben qué pasos va uno tras otro. No es nada más llegar y echarse encima y a ver qué tiene. Echarse encima y empezarle a dar golpes. O antes que se daba un golpe en el pecho, antes de empezarle a darle compresiones, agarraban y ¡paz! Le daban un golpezazo. Sí. Sí. Yo recuerdo mucho eso en mi residencia, cuando estábamos de R1 de Medicina Interna en el Hospital Juárez de México, Honorable Hospital Juárez de México, y vamos pasando en la guardia y pues en el piso de Medicina Interna, en el fondo un paciente con monitor, y en la noche como 2 de la mañana, y en el monitor se ve una línea isoeléctrica. Entonces mi compañero, casi 1.90, grandísimo, le llamamos el Little John, el pequeño John, llega y ve eso, y se acerca y le da al paciente un golpe en el pecho, ¡fras! Fuerte, y el paciente se despierta, grita y se le va los golpes casi a mi compañero, porque pues man, ¿no? No estaba conectado el monitor. Estaba conectado el monitor, entonces siempre hay que ver, oye, ¿cómo estás? Entonces, para darse cuenta si está consciente o no. Y aparte, antes se acostumbraba a eso, hace más de 20 años se acostumbraba, porque hay cierta cantidad de joules, de corriente eléctrica que damos con un golpe. Pero ahora se sabe que eso no es nada efectivo, no sirve para nada y nada más traumatiza, ¿no? Hay que entrar por el masaje directo. Sí. Pues muy bien, ya estamos sobre el tiempo. Muchísimas gracias, doctor Tanaka, por su importante presentación. No, muchas gracias a usted, lo vamos a tener aquí en más eventos. Y antes de que se vaya, un lugar donde lo puedan localizar a usted con su consultorio, sus teléfonos y todo, donde puedan acudir. Ajá, bueno, puedo dejar mi número telefónico. Actualmente trabajamos en medicina privada. Mi teléfono es 55 54 57 23 17. Estamos aquí cerca del centro de la Ciudad de México, dando consulta. Recuerden que el doctor es internista, que tiene una amplia experiencia en manejo de emergencias, pero básicamente es un internista muy preparado. Gracias, doctor. Pues muchísimas gracias por su asistencia. Yo soy el doctor José Luis Akaki, también médico internista. Me encuentro en el Hospital Ángeles Metropolitano y nos vemos la próxima semana en un evento más de En Opinión de un Médico Nikkei. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta aquí con la información. Los esperamos la próxima semana en Zona Médica. Zona Médica tiene la solución.